Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todo el mundo hispanoamericano en diferentes partes del planeta. Saludamos como siempre a todos nuestros seguidores y les damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. No hay rincón de la palabra de Dios que no haya sido analizado, estimado oyente. O dicho en otras palabras, toda la palabra de Dios a esta altura de los siglos y con el desarrollo de los medios de difusión que hay, ya ha sido toda analizada y comentada, toda estudiada y escudriñada. Pero, el tema no es ese, sino que el tema importante es quién expone, quién predica, quién analiza, quién estudia, quién difunde, quién interpreta todos esos rincones de la palabra de Dios. Ahí está el problema que veremos hoy. Porque si usted escucha a un teólogo católico romano, o a un líder calvinista, o a un predicador pentecostal, a un adventista, a un mormón, a un mesiánico o a un rabino, usted tendrá diferentes interpretaciones tendenciosas de un mismo tema de la palabra de Dios. Y eso es serio, es grave, es peligroso, es temerario. Y entonces surge la pregunta clave. ¿Por qué hay tantas interpretaciones de la Biblia? Bueno, la respuesta es sencilla y la hemos dicho algunas veces en el canal. Hay diferentes interpretaciones de un mismo tema de la palabra de Dios porque los que interpretan la palabra de Dios son gente perdida, gente no salva, gente no convertida, porque tienen un evangelio falso. Así que la clave para que alguien interprete correctamente la Escritura empieza por la base de tener una correcta conversión por medio del correcto evangelio. Si alguien no convertido se pone a interpretar la palabra de Dios, nunca sacará la correcta interpretación porque no tiene la luz del evangelio ni la revelación del Espíritu Santo que solo la da al convertido. Sin evangelio no hay conversión, sin conversión no hay revelación, sin revelación no hay correcta interpretación, y sin correcta interpretación solo hay condenación. ¿Se da cuenta del tema de hoy, estimado oyente? Y todas las iglesias que hemos nombrado antes no tienen evangelio verdadero, por eso sus intérpretes, sus teólogos, sus líderes enseñan doctrinas falsas a los suyos, son ciegos guiando a ciegos. Y si usted se queda ahí en esa iglesia, le espera la condenación eterna como a ellos. Así de lógico, así de grave, así de serio es el tema de hoy, estimado oyente. El evangelio católico no es el verdadero. El evangelio calvinista ni mucho menos. El evangelio adventista, el pentecostal, el mormón, el mesiánico, el unicitario o el evangelio que enseñan los rabinos es un evangelio falso. Por lo tanto, a la hora de interpretar ellos la palabra de Dios, la interpretarán mal porque el verdadero evangelio es lo que da luz a la persona para interpretar correctamente la Escritura. Sin evangelio no hay luz y sin luz hay herejía y creer la herejía es condenación segura. ¿Ve? Siempre volvemos con cada tema al mismo punto central, el evangelio como centro de toda temática bíblica y de toda prédica. Sin evangelio en la vida del que interpreta la Biblia, sencillamente hará que su doctrina sea herejía. Si todas esas iglesias fueran en verdad convertidos por medio de un verdadero evangelio, entonces en todas ellas habría unidad interpretativa y habría verdad en todas ellas. Pero la realidad muestra lo contrario. Punto número 2. Ahora entramos en el siguiente punto. Entramos no ya en quién interpreta la Biblia, sino que ahora hablaremos de quién recibe la interpretación de la Biblia, o sea, usted, estimado oyente. Ahora entramos en el área de su responsabilidad, de su discernimiento, de su trabajo de comparar, de analizar todas las opiniones que le llegan a usted, de usar su razonamiento y luego decidir quién tiene toda la verdad. No se quede solo con una parte de la verdad, sino busque toda la verdad. El Espíritu Santo no enseña media verdad. El espíritu del diablo sí enseña a las iglesias medias verdades.
No se quede a medias. Busque toda la verdad, porque Juan capítulo 16, versículo 13, promete toda la verdad. La verdad tiene que estar en algún lugar del planeta. Alguien tiene que tener toda la verdad. Punto número 3. Los bereanos, en Hechos capítulo 17, versículo 10 al 12, eran gente inconversa. Sí, ha oído bien. Eran gente religiosa, sí, pero eran inconversos, porque eran judíos que no habían creído en el Mesías, por lo tanto eran inconversos. Incluso tenían varias tendencias teológicas de su tiempo erradas. Sin embargo, cuando Pablo se cruzó inesperadamente en sus vidas, usaron 3 cosas para hallar la verdad. Primero, escucharon a Pablo sin prejuicios y razonaron lo que decía Pablo, así que haga usted lo mismo. Segundo, compararon lo que tenían en el judaísmo con lo que les decía Pablo, así que haga usted lo mismo. Y tercero, se retiraron a meditar en las Escrituras a ver si lo que interpretaba Pablo era verdad. Y todo esto es precisamente, estimado oyente, lo que usted tiene que hacer. Tomar este modelo bíblico bereano y ver si su iglesia está en la verdad completa cuando este moderno Pablo le habla en cada programa. Los bereanos no se negaron a escuchar algo nuevo, no se negaron a razonar lo que decía Pablo. Así que, estimado oyente, sea bereano, escuche lo que dice este moderno Pablo y razone. Ahí, en el silencio de su casa, en el secreto de su hogar, medite como un bereano las Escrituras, a ver si todo lo que le decimos es verdad. La Iglesia Católica dice que la salvación es por hacer obras buenas. Nosotros decimos que es por hacer los 2 requisitos que dice Marcos 1:15. ¿Quién tiene la verdad? La Iglesia Calvinista dice que no hay libre albedrío, y nosotros hemos demostrado 1000 veces con la Biblia abierta que sí hay libre albedrío, aun siendo hombres depravados. Los calvinistas dicen que la salvación depende de Dios. Nosotros decimos que la salvación depende del hombre que obedece Marcos 1:15. Usted decide quién cree. La Iglesia Adventista dice que la salvación es por cumplir los mandamientos y guardar el sábado. Nosotros decimos que la salvación es por cumplir Marcos 1:15. Usted decide a quién creer. Los pentecostales dicen que la salvación se pierde. Nosotros decimos que la salvación no se pierde. Los unicitarios dicen que Dios es una sola persona. Nosotros decimos que Dios es plural. En Dios hay varias personas. Usted decide a quién creer. Los rabinos dicen que Cristo aún no vino. Y otros rabinos dicen que ya vino, pero dicen también que aún debemos seguir guardando el antiguo pacto. Nosotros decimos que Cristo el Mesías ya vino y que no hay que guardar nada del antiguo pacto porque está abrogado. Solo debemos acatar el nuevo pacto. Usted decide a quién cree. Y así podríamos seguir con más temas interpretativos, por ejemplo, el tema del divorcio. Todas las iglesias que hemos nombrado antes, todas, defienden el pecado del divorcio y el recasamiento del divorciado. Nosotros decimos que no hay ninguna razón para el divorcio, ni el adulterio, ni el abandono. Y decimos que el recasamiento del divorciado es adulterio. Usted decide, estimado oyente, a quién va a creer. No crea lo que le conviene, crea lo que realmente dice la palabra de Dios, porque en ello le va el alma. Los bereanos son el modelo que Dios ha dejado en la Biblia para usted. Punto número 4. Como siempre decimos, la verdad tiene que estar en alguna parte del planeta. Alguien tiene que tener el Espíritu de Dios para interpretar correctamente la palabra de Dios. El error, la maldad, el sofisma, la mentira, no acampa sola en la tierra, no. Afortunadamente el Espíritu Santo está trabajando en la tierra, está en su función enseñando toda la verdad, según la promesa de Juan capítulo 16, versículo 13. El Espíritu Santo les guiará a toda la verdad. Pero si se fija, el texto lo promete solo a los convertidos, solo a los salvos, porque como dijimos, el Espíritu Santo solo revela la verdad a los salvos para que los salvos lo revelen a los inconversos. Por lo tanto, dicho esto, se concluye que en la tierra tiene que haber necesariamente personas que interpretan correctamente la palabra de Dios y tengan toda la verdad para salvar a los hombres. Hay que buscar esas personas.
Ahora le toca a usted esforzarse en encontrar quienes enseñan toda la verdad y razonar lo que dicen de la palabra de Dios. Y con la facilidad y accesibilidad que dan los medios de comunicación y las redes sociales, es imposible no encontrar en el día de hoy la verdad. Punto número 5. En el mundo en que vivimos, el sistema mundano, el sistema de gobierno y el sistema religioso no quieren que razonemos, simplemente quieren que sigamos ciegamente sus ideas como marionetas. Así tendrán más súbditos, más votos, más borregos, más diezmos, más dinero, mejor vida ellos, tanto sean políticos como pastores. Para colmo, nuestra naturaleza humana caída y orgullosa se niega a reconocer que podamos estar equivocados en la iglesia donde estamos. Por ejemplo, un católico pensará que no puede ser que la institución católico-romana esté equivocada. Un calvinista jamás pensará que sus honorables líderes calvinistas de cuello blanco del siglo XVI estaban todos equivocados. Un adventista pensará que no puede ser que los adventistas exclusivos del glorioso Sabbat estén errados. Los seguidores de los rabinos, teóricamente los sucesores de sus ancestros patriarcales, ¿cómo van a estar errados en sus enseñanzas? Los seguidores emocionales pentecostales creen que no puede ser que los superespirituales líderes ungidos, tan cerca de Dios, estén errados. Y así podríamos seguir y seguir con todos los grupos religiosos que no quieren admitir su error y por orgullo siguen en sus iglesias. Pero cuando nos paramos, usamos la razón y leemos la escritura al estilo bereano, las cosas cambian. Y esa es nuestra intención del tema de hoy, estimado oyente, que usted pare, que usted razone, que usted lea el Nuevo Testamento y que usted escuche, compare y examine todo como un bereano, todo lo que nosotros enseñamos en el canal. El hombre religioso prefiere no investigar su fe, pero la razón y la Biblia, cada vez que la abre, le demanda que usted sea valiente, que razone, que lea, que compare, que investigue y que decida salir de esas iglesias. Porque si Dios le quita la vida sin usar la razón y usted muere dentro de su religión, no quisiera estar en su situación porque le espera la condenación. Punto número 6. El sistema moderno gubernamental y el sistema de gobierno de las élites que gobiernan este mundo han copiado la manipulación del sistema religioso, porque el sistema religioso es anterior al sistema actual de gobiernos que manipulan a la gente. Del sistema carcelario del gobierno de su país es casi imposible que usted pueda salir, excepto que se marche del país si puede. Pero la mayoría de la gente no puede salir de la esclavitud del sistema de gobierno de su país y marcharse. Y aun si sale del país y se marcha a otro país, igualmente entrará en otro sistema de gobierno también esclavista de ese país. Así que del sistema de gobierno humano no podemos escapar. Pero, escuche bien, sí se puede escapar de la esclavitud del sistema de gobierno religioso. El sistema religioso es más perjudicial que el sistema de gobierno de un país, pero se puede escapar del sistema religioso. El sistema de gobierno de un país le roba solo aquí en la tierra, le perjudica solo aquí en la tierra. Pero el sistema religioso le roba y perjudica no solo aquí en la tierra, sino que le roba y perjudica también el alma por toda la eternidad. El sistema de gobierno de un país cambia, pero el sistema de gobierno religioso de las iglesias y religiones no cambia. Es el peor de todos los sistemas de gobierno del mundo. Por ejemplo, un sistema de gobierno puede cambiar en una década un par de veces. Por ejemplo, pasar de un sistema de derechas a un sistema de gobierno de izquierdas. O pasar de una dictadura a un sistema democrático. Pero en esos mismos 10 años, nunca cambiará el sistema religioso de su iglesia. Por ejemplo, la Iglesia Católica ha sido por décadas y por siglos la misma. No ha cambiado ni cambiará nunca sus doctrinas. El sistema religioso calvinista tampoco ha cambiado desde que se fundó. Sigue siendo la misma basura de religión desde el siglo XVI hasta ahora. Los pentecostales, desde su fundación en el siglo pasado, siguen en las mismas herejías emocionales por décadas.
Los adventistas siguen con su idolatría del dios Sabbat desde el siglo XIX. Es decir, los sistemas de gobierno religiosos no cambian nunca. Sin embargo, usted puede librarse de ellos. Eso es lo maravilloso. De su gobierno político probablemente usted no pueda escapar, pero de su sistema de gobierno religioso usted sí puede escapar. La gente hace lo imposible por escapar de sus gobiernos corruptos, escapan de sus países empobrecidos, escapan de la vida miserable de las dictaduras o escapan de las falsas democracias. Pero la gente no hace ningún esfuerzo en tratar de escapar de la dictadura de la religión cualquiera sea. Y es ahí donde trabajamos semana a semana para que usted abra sus ojos y escape de las dictaduras religiosas cualquiera sea, que son peores que las dictaduras de un gobierno. ¿Por qué la gente escapa de las dictaduras de gobiernos malos en la tierra, pero no escapa de las dictaduras religiosas que matan el alma y le matan en la eternidad? ¿Por qué? Sencillamente porque la gente es materialista, es cómoda, le gusta lo social de las iglesias y solo le importa el estómago, no le importa el alma. La gente, con tal de comer mejor y vestir mejor, emigra al fin del mundo a cualquier país. Sin embargo, la gente, los borregos, los necios, los ciegos, los comodones, los cobardes, los ignorantes, los religiosos de todas esas iglesias prefieren quedarse en la pobreza espiritual y en el error doctrinal a tomar la valentía de emigrar de sus iglesias. Ya lo decía el Señor Jesús: buscáis solo la comida que perece en lugar de buscar la comida que a vida eterna permanece. Esas palabras fuertes de Jesús en Juan capítulo 6 son las mismas palabras que estamos diciendo aquí hoy. La gente se esfuerza en comer mejor, en vestir mejor y escapar de la miseria de sus gobiernos. Por eso salen de sus países, pero no se esfuerzan en lo más mínimo en salir de esos sistemas religiosos eclesiales corruptos y herejes. No se esfuerzan en salvar su alma de la pobreza y miseria eterna. Si alguien cambia de país, la gente aún sigue yendo a las mismas iglesias falsas que tenía en sus países. Los valientes bereanos que cruzan las fronteras espirituales para buscar la verdad, Dios los honrará y les dará la verdad que los salva. Punto número 7. El sistema religioso no le permite ni quiere que razonemos. Porque si razonamos, nos damos cuenta de lo mal que están haciendo las cosas y entonces nos apartamos del sistema, y eso sería perjudicial para ellos, porque pierden adeptos y en consecuencia pierden su buena vida, su dinero y sus privilegios, como ya hemos dicho. Por eso los líderes le dicen que usted no puede cuestionar la autoridad, pero nosotros tratamos de potenciar en usted el don más maravilloso que Dios le dio, la razón. La razón nos hace semejantes a Dios y nos hace libres de los hombres. Nos hace semejantes a Dios y libre de los hombres. Nos hace semejantes a Dios y libres de los hombres. ¿No le parece maravilloso? En el Ministerio Tinajas somos los modernos escolásticos, estimado oyente, colocando siempre la razón por encima de la fe. Los escolásticos de siglos pasados, en sus buenas intenciones, querían armonizar la fe y la razón en ese orden. Pero cuando la dictadura del sistema religioso católico romano o reformado calvinista aparecía, les decía que no importa lo que diga la razón, lo que importa es la fe que ellos enseñaban. La dictadura religiosa les decía e imponía que la fe está siempre por encima de la razón. Y como la autoridad religiosa también tenía autoridad para castigar, matar y encarcelar, como los católicos romanos y los calvinistas reformados, entonces los escolásticos claudicaron de su intento de compaginar fe y razón y desaparecieron. Pero, nosotros como modernos escolásticos del siglo XXI, perfeccionamos esa escuela ideológica, perfeccionamos esa escolástica. Por cierto, la palabra escolástica viene de la palabra escuela. Y aún vamos más allá que los escolásticos antiguos y decimos que, preste atención, la razón y la fe deben estar en armonía en ese orden.
Cuando la fe niega la razón, la fe debe ser rechazada, porque la razón está evidenciando que esa fe es errada. Cuando la razón detecta que algo no está bien con la fe debe ser rechazada. La razón está por encima de la religión. Esa es nuestra escolástica y esa es la regla bíblica bereana, estimado oyente. El apóstol Tomás decía: si no lo veo, no lo creo. Pero nosotros decimos: si no lo razono, no lo creo. Esa es la moderna escolástica, la verdadera fe. Si no hay razón, no debe haber fe. La fe debe estar basada en la razón. Si no hay razón, si algo no tiene sentido, solo hay ingenuidad, hay engaño, hay herejía y en consecuencia habrá perdición. Por ejemplo, cuando la Iglesia Católica le dice a usted que la Eucaristía es un milagro, donde Cristo está ahí presente literalmente, eso va contra la razón, va contra la ciencia, va contra las leyes físicas y va contra la evidencia teológica de lo que es un milagro bíblico. Por lo tanto, creer en la Eucaristía es errado, es pecado. Para que se constate un milagro, lo tienen que ver nuestros sentidos. Se lo repito. Para que usted constate un milagro, lo tienen que ver sus sentidos. Si nuestros sentidos no perciben un cambio en la materia, no hay milagro. Cuando Jesús hacía milagros, la gente veía el cambio radical. Pero en la Eucaristía no se ve absolutamente ningún cambio de materia. Todo sigue igual. Y a usted, como a un tonto, le hacen creer que ahí está Cristo. Pero la razón, los sentidos y las leyes físicas niegan lo que el sacerdote dice, porque un sacerdote es un mentiroso en estado puro. Por lo tanto, la Eucaristía es una creencia falsa porque va contra la razón. No se puede creer algo que no es razonable. Esa es una ley universal en la Biblia. Otro ejemplo de la sinrazón. Cuando los calvinistas dicen que si uno se suicida se va al cielo, eso va contra la evidencia bíblica y la razón. Primero, no hay nadie en el Nuevo Testamento que se haya suicidado y se haya ido al cielo. Por cierto, no hemos visto ni un solo predicador calvinista defensor del suicidio del creyente que se haya suicidado. Y lo curioso de todo esto es que esta idea ideológica y no bíblica del suicidio que promueven los calvinistas no fue una idea de Calvino y Lutero, es una idea inventada por los modernos ideólogos calvinistas. Sin embargo, fue proclamada a bombo y platillo nada más ni nada menos que por uno de los más importantes líderes calvinistas modernos del día de hoy, que recientemente se ha publicado que ha cometido adulterio. Hipócrita calvinista. Si te hubieras suicidado, no hubieras cometido adulterio siguiendo tu tesis. Es pura lógica, estimado oyente. ¿Se da cuenta de lo irracional del calvinismo? Así que imagínese qué credibilidad tiene ese necio líder famoso calvinista adúltero que defendía la teoría de que si alguien se suicida, se va al cielo. Si se hubiera suicidado, no hubiera cometido adulterio. El calvinismo no tiene lógica. Y otro calvinista famoso también públicamente defensor del suicidio y defensor del divorcio y del recasamiento del divorciado, muy famoso, que no necesito ni nombrarlo para no manchar el canal, en su día fue demandado y llevado ante la Corte de Justicia de los Estados Unidos porque alguien en su iglesia se había suicidado precisamente por seguir la enseñanza del suicidio del creyente. ¿Tiene sentido y razón ser calvinista con estas doctrinas terribles? Use la razón, estimado calvinista. Otro ejemplo de la sinrazón. Los adventistas que idolatran el sábado y niegan el infierno consciente y eterno, les preguntamos, ¿dónde está en todo el Nuevo Testamento que se guarde el sábado en todas las iglesias? No hay ni una sola iglesia que guardara el sábado. Entonces no tiene lógica defender hoy el guardar el sábado. ¿Y qué hacemos con todos los pasajes que se habla del castigo consciente y eterno en la Biblia?
Es razonable defender el adventismo, fundado por una mujer perdida, con profecías que todas han fallado, cuando ningún apóstol judío defendió el sábado tal como lo hacen los adventistas. ¿Tiene lógica defender el adventismo? Y si a eso le sumamos que niegan el castigo eterno, que son defensores del divorcio y que creen que la obra de Cristo aún no está terminada, ¿cree usted que es razonable creer la doctrina adventista y jugarse el alma en la eternidad con una secta como esta? Razónelo. Otro ejemplo de la sinrazón. Si los pentecostales son puro caos, gritos, escándalo, gente revolcada por el piso y desorden en sus reuniones, ¿cree usted, estimado oyente, que es lógico seguir siendo pentecostal cuando Dios es un Dios de orden? ¿Tiene sentido? Y por último, cuando los documentales de la televisión nos quieren hacer creer en la fe científica de la evolución y quieren que nos traguemos esa mentira de la explosión inicial de la materia, todo eso no tiene sentido, no tiene razón, porque cuando razonamos y analizamos, vemos que nunca de una explosión sale orden, belleza, leyes, variedad o salen sistemas complejos armonizados. Una explosión solo genera caos. Entonces, ¿cómo el Big Bang puede ser algo que nos creamos? Para desmontar la falsedad de la gran explosión, usted solo tiene que hacer una mini prueba. Póngale una bomba a cualquier cosa y verá lo que sucede. Por ejemplo, a su casa, su auto, su computador, su reloj o lo que sea. Póngale una bomba y quedará en caos y en ruina. Nunca quedará ordenado como al inicio, por mucho que usted repita 1000 veces esa explosión. Pero incluso póngale una bomba a un grupo de piedras tomadas de una cantera. Piedras desordenadas pero juntas. Explosione esas piedras a ver si quedan ordenadas en algo. Una casa, un local, un árbol. Explosione una casa o un montón de piedras a ver si salen personas, si salen animales, belleza, inteligencia, conciencia, pensamientos, orden, sentimientos, leyes, etcétera, etcétera. Y usted verá científicamente, por el método empírico de la prueba, que nunca sale orden de una explosión. Solo saldrá caos y degradación. Por eso, la lógica nos lleva a despreciar la fe en la evolución. Punto número 8. El sistema religioso básicamente le dice a usted, créalo y punto. Y si no lo cree como lo decimos, usted está en rebelión contra los ungidos de Dios y contra Dios que ha puesto a estos ungidos. Ese es el candado con el que le encierran y que usted no puede abrir, excepto que abra la Escritura y abra su mente a razonar. Si usted no razona, si usted no lee el Nuevo Testamento, si usted no hace de bereano, si usted no aplica la escolástica, usted estará siempre con el candado religioso en su alma. Pero pastor, usted se cree el único poseedor de la verdad. No sea necio, estimado oyente, yo no dije eso. Yo no soy el único poseedor de la verdad, pero en el Ministerio Tinajas sí tenemos toda la verdad. Rebátame esto que digo si puede, y le mostraremos los fallos doctrinales que cada una de estas iglesias tiene. En el Ministerio Tinajas, todas las doctrinas que enseñamos son la verdad en estado puro. Márchese de esas iglesias, estimado oyente, y deje las doctrinas cerradas por el bien de su alma. No se quede como un animal. No sea borrego, no se quede ni siquiera con lo que decimos nosotros por simpatía. No, razone lo que decimos, compare, tome la Biblia. Y a poco que lea tan solo una vez todo el Nuevo Testamento despacio, usted se dará cuenta que todo el sistema religioso donde usted está metido, sea católico, sea adventista, calvinista, pentecostal, mormón, unicitario, rabínico, metido en la santería, metido en el espiritismo, en la religión de los muertos, en la Pachamama, en la falsa iglesia bautista liberal, con los mesiánicos y un largo etcétera, todo lo que esos grupos e iglesias hacen y creen no encaja correctamente con el Nuevo Testamento. Por eso usted debe salir de ahí, porque si se queda ahí, se hace cómplice de ellos y luego le caerá a usted la ira y la justicia de Dios. Y punto número 9. Si uno se indigna viendo los líderes religiosos engañando y robando a la gente,
Imagínese entonces, estimado oyente, cómo estará la ira de Dios contra esta ralea de perversos pastores, pastoras, apóstoles, profetas y rabinos, perjudicando a toda la humanidad. Imagínese la furia de Dios contenida que un día será descargada sobre todos estos falsos líderes y la sorpresa que se llevarán cuando vean la realidad de su falsedad. No solo hablamos de los líderes religiosos del mundo occidental cristiano, no, sino piense también la ira de Dios que despiertan los líderes religiosos de las religiones falsas, como los grupos de Hezbollah y Hamas y los ayatolás iraníes, líderes religiosos perversos. Imagínese dónde están ahora esos líderes recientemente asesinados por Israel. Israel les ha quitado la vida con justicia. Imagínese la sorpresa que se habrá llevado el último líder terrorista abatido por Israel, y ahora, frente al Dios de Israel, ¿qué dirá? Imagínese dónde estará ahora ese líder religioso palestino. Imagíneselo viendo la realidad terrible de haber luchado contra el Dios de Israel. Imagínese el destino donde está ahora mismo ese hombre perverso. Estará en agonía, en gritos, en terrible desesperación bajo la ira de Dios, en espera del juicio de Dios, donde lo enviará al fuego eterno. Así terminarán también todos los líderes católicos, adventistas, calvinistas, presbiterianos, unicitarios, rabinos, pentecostales, líderes mesiánicos sincretistas, falsos bautistas y un largo etcétera, que, aunque no son líderes terroristas, son terroristas del alma, asesinan su alma, le matan el alma y cuando usted muere, aún encima, le espera la muerte eterna. Así son los líderes del día de hoy que hemos denunciado en este programa. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con sus injusticias la verdad. Romanos capítulo 1, versículo 18. Escape de la ira de Dios, estimado oyente. Escape de esas iglesias. No sea cómplice de sus líderes. Que conste en acta. Ahora, llegados ya al final del mensaje, entonces solo nos queda redirigir una vez más el tema de hoy al punto central que se debe llegar siempre. Para que usted sea perdonado del pecado de estar esclavizado en una de las modernas iglesias del día de hoy. Para que usted sea perdonado del pecado de haber resistido el llamado de Dios a salir de esas iglesias. Para que usted sea perdonado de tantos años de no usar la razón en el tema de la religión. Para que usted sea perdonado de haber empleado su tiempo, su dinero y talentos al servicio de los líderes abusadores, ladrones y herejes. Para que usted sea perdonado de complicidad y apoyo a los líderes de la religión donde está. Y para ser perdonado no solo de los pecados del tema de hoy, sino de todos los pecados cometidos en su vida y salvar su alma de la condenación eterna, usted debe obedecer las dos leyes jurídicas y universales que el mismo Señor Jesús manda a todo hombre en Marcos capítulo 1, versículo 15. El primer requisito es el arrepentimiento, es decir, usted debe humillarse ante Dios y reconocer de forma concreta sus pecados pasados ante Dios, y luego debe abandonar los pecados que esté cometiendo en el tiempo presente. Por ejemplo, debe abandonar la iglesia donde está. El segundo requisito de Marcos 1:15 para el perdón de los pecados y la salvación de su alma es creer el Evangelio. Creer es la suma de dos actos. Primero, reconocer y segundo, apropiarse. Por lo tanto, el Evangelio es, primero, reconocer con su boca que en la cruz el Señor Jesús fue muerto por el Padre para recibir la justicia que usted merece recibir por sus pecados. Segundo, usted debe apropiarse. Usted debe tomar para sí por la fe esa justicia caída en la cruz sobre el Señor Jesús. Apropiarse es como estirar su mano de fe hacia el Calvario para tomar esa justicia caída sobre el Señor Jesús y hacerla suya. Cuando usted hace estas dos cosas, reconocer la justicia de la cruz y se apropia de esa justicia, eso es creer el Evangelio, la segunda condición. Por lo tanto, una vez más le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación, cierre la puerta y allí, en el silencio de ese lugar,
si sus rodillas se lo permiten, y descalzo en señal de reverencia ante Dios, allí, hablándole a Dios en sus palabras, abra su boca y obedezca los 2 requisitos que manda el Señor Jesús en Marcos 1:15. Este es el verdadero método jurídico, el verdadero método universal para todos los hombres, la verdadera fórmula bíblica y los sencillos pasos de la verdadera salvación que no enseñan los líderes religiosos del día de hoy. Cualquier otro método que le enseñan en las iglesias de hoy es falso. Márchese de ahí, estimado oyente, y reciba este mensaje. Se nos ha ido el tiempo, estimado oyente. Mucho más se pudo haber dicho del tema, pero con lo dicho creemos que ha sido suficiente para su advertencia y su reflexión. Para preguntas del tema, si quiere, escríbanos. ministerioTinajas@gmx.es. Ahora, antes de terminar, queremos invitarle como siempre a colaborar económicamente y a invertir en el canal del Ministerio Tinajas para que podamos seguir difundiendo la verdad. Seguimos recordándole también que hemos elaborado un completo manual de estudio para las iglesias, para los líderes y para todo interesado en el tema del noviazgo, matrimonio y divorcio. Hemos hecho un libro que usted puede adquirir en Amazon. Abajo en la descripción del vídeo tiene las formas de enviar su ayuda al ministerio y la forma de adquirir el libro. Muchas gracias anticipadas. Bien, nada más por hoy, estimado oyente. ¿Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema? ¿Quién les habla? El pastor bautista Nikos Ricoy, expositor bíblico del Ministerio Tinajas, desde aquí, en Valencia, España, para todos los oyentes hispanoamericanos en diferentes partes del planeta. Será entonces con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo mensaje, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.